¿Siempre has pensado que los sermones de Semana Santa sobre ese fatídico viernes eran completos? Pues debo decirte que no. Hay algo que los sermones de Semana Santa nunca te cuentan sobre ese día. No es que omitan los detalles por descuido. Es que si te los contaran completos, cambiarían demasiadas cosas. Cambiarían cómo lees los evangelios. Cambiarían cómo entiendes a Pilato, a Caifás, a la multitud que gritó, y cambiarían, sobre todo, cómo te ves a ti mismo en esa historia. Porque ese día no fue una tragedia religiosa. Fue una operación política ejecutada con precisión quirúrgica. Fue una coalición de poder que decidió que un hombre concreto era demasiado peligroso para seguir vivo. Y lo eliminaron usando exactamente las mismas herramientas que los sistemas de poder usan hoy. Miedo, narrativa controlada y una multitud que creyó estar eligiendo libremente cuando en realidad le habían escrito el guión. Eso es lo que vamos a diseccionar hoy. No la versión domesticada, la versión real. Jerusalén, año 30 después de Cristo. Viernes de Pesaj. El sol no ha terminado de salir sobre el Monte de los Olivos y la ciudad ya está al borde del colapso logístico. Más de 2 millones de peregrinos han llegado desde Egipto, Siria, Mesopotamia, Roma. Las calles, que en condiciones normales apenas soportan 80.000 habitantes, están saturadas. Callejones de 3 metros de ancho completamente bloqueados. El aire denso huele a cordero asado, a humo de leña, a incienso, a sudor de multitud. Sobre todo esto, la fortaleza Antonia, la base militar romana que domina el templo desde lo alto, como una piedra puesta deliberadamente sobre un cuello. Pilato no vino solo desde Cesarea este año, trajo refuerzos, no por protocolo, por cálculo, porque Pesaj no es una fiesta cualquiera para Roma. Es la celebración del pueblo judío recordando cómo escapó de un imperio. Roma sabe que los pueblos que celebran su liberación son pueblos que pueden volver a intentarla. Y Pesaj, con 2 millones de personas concentradas en una ciudad, es el escenario perfecto para que esa memoria se convierta en acción. Pilato lo sabe. Por eso está nervioso. Y cuando Pilato está nervioso, la gente muere. En medio de esa ciudad que vibra entre fe y tensión política explosiva, un hombre camina hacia su ejecución. Pero lo que ocurrió ese día no fue simplemente matar a un predicador incómodo. Fue el encuentro entre 3 sistemas de poder que necesitaban, cada uno por razones distintas, que ese hombre desapareciera antes del amanecer del sábado. Y lo que cada uno sacrificó para conseguirlo te debería incomodar. Todo comienza la noche anterior, medianoche del jueves. En un huerto de olivos llamado Getsemaní, al pie del monte, Jesús ora. Los evangelios describen algo clínicamente perturbador: sudor como gotas de sangre. Existe un término médico para eso: hematidrosis. Ocurre en estados de estrés psicofisiológico extremo, cuando los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. No es metáfora poética, es el cuerpo respondiendo a una presión psicológica que ha superado sus límites de gestión. Jesús sabe lo que viene, y su cuerpo ya ha empezado a pagarlo. De pronto, antorchas iluminan la oscuridad del huerto. Judas aparece guiando a una cohorte romana. Según los cálculos militares de la época, entre 300 y 600 soldados, armados con gladios y lanzas. Junto a ellos, guardias del templo con garrotes. Todo ese despliegue militar para arrestar a un rabino itinerante que no portaba ningún arma. Piénsalo un segundo. ¿Por qué tanto músculo? La respuesta está en la acusación real.
Jesús no va a ser detenido por blasfemia religiosa, va a ser detenido por sedición política, por proclamarse rey en territorio del César. Y bajo Tiberio, en el año 30, esa acusación no admite matices. Cualquier figura que pueda movilizar masas y reclamar autoridad sobre un territorio del imperio es, por definición, una amenaza al orden establecido. Y las amenazas al orden establecido se liquidan antes de que tengan tiempo de crecer. Lo llevan encadenado por calles casi vacías hasta la casa de Anás. Aquí viene el primer dato que los sermones suelen saltarse. Anás no es el sumo sacerdote en funciones, es el sumo sacerdote emérito, el poder real detrás del sistema del templo. Y Anás controla algo muy concreto y muy lucrativo: el comercio de animales para el sacrificio, los puestos de cambio de moneda, el mercado interior del templo, un negocio de dimensiones colosales en denarios. Días antes de su arresto, Jesús había entrado al templo y volcado esas mesas. Había interrumpido las operaciones económicas del sistema. Eso no fue un gesto espiritual sin consecuencias prácticas. Fue un ataque directo a los ingresos de Anás. Y Anás tiene tanto poder acumulado que 5 de sus hijos llegaron a ser sumos sacerdotes. Es una dinastía, y las dinastías no olvidan cuando a alguien les toca el dinero. El interrogatorio en casa de Anás ocurre de noche. Esto es ilegal. La ley judía prohíbe explícitamente los procesos capitales nocturnos. Pero la legalidad ha dejado de ser la prioridad en las últimas horas. Lo que Anás necesita es una declaración, una frase, algo que pueda trasladarse al siguiente eslabón de la cadena y justificar lo que ya está decidido. Después lo llevan a casa de Caifás, el sumo sacerdote oficial, el yerno de Anás. El sistema funciona en familia. El Sanedrín se reúne de noche en casa de Caifás. 71 ancianos, el Tribunal Supremo de los Asuntos Religiosos Judíos. Y aquí está la paradoja, que debería hacerte pausar el video y pensar. Este tribunal necesita encontrar una acusación que le importe a Roma, porque ellos no tienen autoridad para ejecutar. Solo Roma puede firmar una sentencia de muerte. Entonces el problema es el siguiente: la acusación que tienen, blasfemia religiosa, no le importa en absoluto a Pilato. Pilato no pierde el sueño por disputas teológicas locales. Lo que sí le importa a Pilato es la estabilidad del territorio que administra. Lo que sí le importa a Tiberio es que nadie reclame autoridad sobre tierras del imperio. Entonces necesitan traducir la acusación religiosa en una acusación política. Y para eso necesitan una declaración explícita del acusado. Caifás formula la pregunta directamente: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? La respuesta, según Mateo, es inequívoca. Tú lo has dicho. Caifás rasga sus vestiduras, gesto de horror ritual. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Las vestiduras sagradas del sumo sacerdote estaban prohibidas de rasgar por la ley levítica. Lo que Caifás rasga en ese momento no puede ser la vestidura oficial. La hipótesis más sostenida por los investigadores del periodo es que llevaba una prenda preparada específicamente para ese momento, una segunda túnica lista para el gesto. Nada en esa noche es improvisado. Todo está coreografiado. Declaran la blasfemia. Deciden que merece la muerte. Ahora solo falta convencer a Pilato. Amanece el viernes. La ciudad vuelve a llenarse de ruido y movimiento. Jesús es llevado al palacio donde se hospeda Pilato durante Pesaj, probablemente el antiguo palacio de Herodes el Grande. Mármol, jardines, arquitectura diseñada para intimidar. Afuera, polvo y hacinamiento. Los líderes religiosos no entran al palacio.
Cruzar el umbral de una residencia gentil los haría impuros para Pesaj. Están gestionando activamente una ejecución y al mismo tiempo cuidan escrupulosamente su pureza ritual. La ironía es de las que duelen si la piensas despacio. Si vas a suscribirte a este canal, este es el momento, porque lo que viene después cambia completamente cómo lees el juicio de Pilato. Pilato sale al patio exterior. Comienza un diálogo que los evangelios registran con una tensión inusual. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le devuelve una pregunta. Pilato, que ha visto de todo en Judea, percibe inmediatamente que está atrapado en algo que no eligió. No quiere este caso. Lo intenta derivar a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que también está en Jerusalén para la festividad. Herodes lleva tiempo queriendo ver a Jesús. Espera un espectáculo, un milagro de encargo. Jesús guarda silencio absoluto. Herodes se burla. Lo viste con un manto púrpura, burla de realeza, y lo devuelve a Pilato. Nadie quiere la responsabilidad. Todos quieren el resultado sin el coste de firmarlo. Pilato intenta una última maniobra. La costumbre de Pesaj de liberar a un prisionero. Presenta dos nombres a la multitud congregada en el patio exterior. Barrabás, un hombre que había participado en revueltas violentas contra Roma. Un insurgente real, con sangre en las manos. Y Jesús, el predicador de Galilea. La multitud elige a Barrabás. Y aquí está el punto que los relatos superficiales omiten sistemáticamente. Esa multitud no es espontánea. Los líderes religiosos han pasado las horas previas movilizando a sus partidarios, instruyendo sobre qué gritar, construyendo el clima necesario para que la decisión pareciera popular cuando en realidad era dirigida. Es propaganda de manual, control de narrativa en tiempo real. Pilato formula la pregunta final. ¿Qué hago entonces con Jesús, llamado el Cristo? La respuesta retumba en el patio. Crucifícalo. El gobernador romano pide agua. Se lava las manos delante de todos. Declara públicamente: soy inocente de la sangre de este justo. Es un gesto tomado directamente del ritual judío de expiación pública descrito en Deuteronomio. Pilato, el romano, usa un gesto judío para desligarse de una decisión que en última instancia solo él puede tomar. Y la toma. Firma la orden. La máquina romana se pone en marcha. La flagelación es lo primero. Y para entender lo que eso significa, hay que entender la ingeniería del instrumento. El flagrum no era un látigo ordinario. Tenía múltiples correas de cuero rematadas en fragmentos de hueso o metal, diseñadas específicamente para desgarrar tejido con cada impacto. No estaba pensado para matar de inmediato. Estaba pensado para destruir el cuerpo de manera controlada, dejándolo funcional lo suficiente como para sobrevivir la crucifixión. El límite establecido por la tradición judía era 40 azotes menos 1, 39, para no cruzar el umbral letal. Los soldados romanos no estaban sujetos a esa tradición. El número de golpes no estaba limitado por ninguna norma que les importara. Cada impacto abría músculo, exponía tejido. La espalda dejaba de ser espalda para convertirse en una superficie de carne abierta. Muchos condenados entraban en shock hipovolémico antes de terminar la flagelación. Pérdida masiva de sangre, caída de presión arterial. El cuerpo cerrando sistemas no esenciales para proteger órganos vitales. Es probable que Jesús ya estuviera clínicamente al límite de la muerte antes de que comenzara la crucifixión. Después viene la humillación diseñada. Lo cubren con un manto púrpura, color imperial. Le tejen una corona de espinas de las que crecen en los matorrales secos de los alrededores de Jerusalén. No son espinas decorativas, son largas,
rígidas, estructuralmente diseñadas para penetrar. Le golpean la cabeza con una caña para clavar las espinas más profundo. El cuero cabelludo tiene una vascularización excepcional. El sangrado es inmediato y abundante. Se ríen, lo saludan como rey. Luego le imponen el patibulum, la viga horizontal de la cruz, entre 35 y 50 kilos de madera maciza, sobre una espalda destruida, y le exigen caminar aproximadamente 600 metros hasta el Gólgota. 600 metros parecen poco. Bajo esas condiciones, cada uno de esos metros es una negociación entre el cuerpo y el colapso. Las calles están empedradas. La multitud observa. Algunos lloran, otros se burlan. La mayoría mira en el silencio incómodo de quien presencia algo que no sabe cómo procesar. En algún punto del trayecto, el cuerpo cede. Jesús cae. Los soldados necesitan que llegue vivo. La crucifixión es un espectáculo público diseñado para disuadir, y no cumple su función si el condenado muere antes de llegar. Obligan a un hombre llamado Simón de Cirene, que estaba entre la multitud, a cargar la viga. El Gólgota significa lugar de la calavera. Probablemente una antigua cantera abandonada con formaciones rocosas que recordaban a cráneos. Está ubicado en un punto visible desde las puertas de la ciudad. Roma no ejecuta en lugares discretos. Roma ejecuta donde todos puedan verlo. El mensaje no es para el condenado. El mensaje es para los que miran. Lo tienden sobre la madera. Los clavos no atraviesan las palmas. Este es uno de los errores más extendidos en la iconografía cristiana. El tejido de las palmas no puede sostener el peso de un cuerpo humano. Se rasgaría. Los romanos lo sabían. Los clavos, de entre 13 y 18 centímetros, se insertan en las muñecas, en la zona del carpo, donde la estructura ósea puede aguantar. En los pies, el clavo atraviesa el talón o el metatarso, fijando los pies a la base vertical. El dolor inicial es indescriptible, pero la crucifixión no mata por dolor, mata por asfixia. Cuando el cuerpo cuelga del madero, el peso tira hacia abajo y comprime los músculos respiratorios. El condenado puede inhalar con relativa facilidad, pero no puede exhalar completamente. Para respirar, tiene que empujarse hacia arriba, apoyándose en los pies clavados, rozando la espalda abierta contra la madera áspera. Cada respiración exige ese movimiento. Cada movimiento es una oleada nueva de dolor. Respirar se convierte en una decisión consciente y brutalmente costosa. En esta posición, algunos condenados sobrevivían 2 o 3 días antes de morir por agotamiento respiratorio. La muerte de Jesús llega en aproximadamente 6 horas. Rápido para una crucifixión estándar, lo que confirma el estado físico en el que llegó al Gólgota. Desde la cruz pronuncia frases que los evangelios recogen como 7 declaraciones finales. Cada una de esas frases exige aire. Cada palabra exige el empuje brutal hacia arriba para que los pulmones funcionen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No son susurros devotos, son frases arrancadas entre espasmos. Al mediodía el cielo se oscurece. Mateo registra 3 horas de tinieblas sobre la tierra. Un eclipse solar es imposible. Pesaj se celebra en luna llena, y los eclipses solares solo ocurren en luna nueva. Algunos investigadores proponen una tormenta de arena, un fenómeno documentado en la región que puede bloquear el sol durante horas. Otros lo interpretan como señal sobrenatural. Lo que está fuera de discusión es que la tradición lo registró como una ruptura de la normalidad del día, algo que los presentes percibieron como extraordinario.
A las 3 de la tarde llega el momento final. Consumado es. El término griego original es tetelestai. No es una declaración de derrota. Es un término contable, jurídico. Significa la deuda ha sido saldada. Está cumplido. Es el lenguaje que usaban los mercaderes cuando una obligación quedaba completamente liquidada. Inclina la cabeza. Muere. En ese instante, según Mateo, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Ese velo separaba el lugar santísimo del resto del recinto. 18 metros de altura, tejido con lino de varios centímetros de grosor. Colgarlo requería cientos de sacerdotes trabajando coordinados. Rasgarlo desde arriba hacia abajo, en la dirección contraria a cómo actúa cualquier fuerza física aplicada desde abajo, es el detalle que los textos subrayan. El relato menciona también un terremoto. Algunos investigadores proponen que un sismo pudo haber contribuido al daño estructural, pero el mensaje que transmite el gesto es inequívoco en el contexto simbólico judío. La barrera entre Dios y la humanidad ha sido eliminada. Frente a la cruz, un centurión romano, un hombre entrenado para ejecutar, que probablemente había supervisado docenas de crucifixiones, pronuncia algo inesperado. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El soldado pagano percibe algo que el sistema religioso decidió no aceptar. Después de la muerte, el protocolo romano era dejar los cuerpos en la cruz. La descomposición pública formaba parte del mensaje. El imperio no solo ejecutaba, humillaba, borraba. Pero algo no funciona según el protocolo. Un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Sanedrín, seguidor secreto de Jesús, se presenta ante Pilato y pide el cuerpo. Es una jugada que pone en riesgo todo lo que tiene. Asociarse públicamente con un ejecutado por sedición puede destruir una reputación, una carrera, una vida. Pero lo hace. Pilato se sorprende al escuchar que ya está muerto. Envía a verificar. Un soldado atraviesa el costado con una lanza. Solo entonces concede el cuerpo. Eso es lo que los evangelios registran sobre ese viernes. Pero hay algo que ningún texto antiguo pudo registrar, porque ocurrió después. En menos de 300 años, el imperio que ejecutó a un carpintero galileo adoptó su símbolo como estandarte oficial. El mismo sistema que firmó su sentencia de muerte terminó construyendo basílicas en su nombre. Roma, que intentó borrar su memoria con una cruz en una cantera abandonada, terminó siendo el centro institucional del movimiento que ese carpintero inició. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo un movimiento que en el año 30 podía haber sido liquidado en un fin de semana termina siendo la fuerza cultural más influyente de la historia occidental? Esa pregunta tiene una respuesta. Y esa respuesta depende de lo que ocurrió el domingo siguiente. Pero eso es otra historia. Y si quieres que la contemos, ya sabes lo que tienes que hacer.